Vamos en la mañana de hoy a la palabra de nuestro bendito Señor y Salvador. Por favor, les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, glorioso versículo, Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 29. Juan 10, 29, me dice la palabra del Señor. Fíjense ustedes en el calibre de estas palabras. Vamos a leer desde el versículo 27. Posesivo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren lo hermoso, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, como si la primera promesa fuera poco, Él la reafirma y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Y como si la primera promesa fuera poco, y como si la reiteración de la promesa fuera poco, miren el versículo 29, mi Padre fue el que me las dio, ese es mayor que todos, y reitera por tercera vez, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabras gloriosas, mis amados amigos y hermanos. Palabras que nos deben mover a agradecer al Señor. Palabras que no tenemos en términos humanos cómo pagarle al Dios de nuestra salvación. Que no solamente nos salva sin haberlo merecido, sino que también nos da la certeza de que somos salvos. Y no solamente nos salva y no solamente nos da la certeza, sino que nos promete que aquellos que son salvos por la gracia del Señor jamás perecerán. ¿Quién puede hacer ese calibre de promesa? ¿Quién sino el Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros nos puede prometer tal cosa? Ese es el Dios de la Biblia, queridos amigos y hermanos. Ese es el Dios a quien adoramos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios delante de quien nosotros nos reunimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, lunes tras lunes, a cantar, a alabar en agradecimiento, porque no solamente, repito, nos ha salvado, sino que nos ha salvado para siempre. El título que nosotros tenemos en la mañana de hoy sencillamente es la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Vamos a explicar sin lugar a dudas qué significa la perseverancia de los santos. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, tratar de no ser muy negativo en esta introducción que voy a hacer. Pero sin lugar a dudas hay un elemento negativo en la introducción que voy a hacer. ¿Cuál es ese elemento negativo, mis amados? Que la mayoría de nosotros, escúchenme, porque es una realidad, la mayoría de nosotros hemos venido, o más bien, el Señor nos ha sacado de lugares donde hemos sido esclavos, donde hemos sido manipulados y lo peor de todo, donde hemos sido chantajeados. ¿Y cuál es el mayor chantaje de las iglesias carismáticas hoy en día? El mayor chantaje es el siguiente: si usted se va de la iglesia, pierde la salvación. Si usted no diezma, pierde la salvación. Si usted no obedece al pastor, pierde la salvación. Todo es pierde la salvación. Y como nos da miedo perder la salvación, entonces somos unos pusilánimes que simplemente hemos escogido, gracias al Señor en tiempos pasados, escoger y temer al hombre antes que a Dios. Bueno, mis amados hermanos, la doctrina de la Escritura nos dice todo lo contrario y lo vamos a probar hoy. Así que, mis amados hermanos, que ni hoy, ni mañana, ni nunca volvamos a caer presas del pánico de que si me voy de la iglesia porque el pastor es un mundano, porque el pastor no ejerce disciplina, porque la adoración es irreverente, porque la doctrina está siendo mermada o adulterada, entonces si me voy de una iglesia que ya no se asemeja a una iglesia, sino que se asemeja al mundo, entonces me voy tranquilo, porque la salvación no depende de las cuatro paredes de una iglesia, mis amados hermanos. Nuestra salvación, Cristo la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Cristo la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo de Cristo la aplica a nuestros corazones y dice la Escritura, y nadie nos arrebatará de las manos.
Así que, mis queridos hermanos, habiendo hecho esta pequeña introducción, hagamos un breve recorderis de los puntos que precedieron al mensaje de hoy. Vimos en primera instancia, hace 4 semanas, que el hombre es depravado por naturaleza, que si al hombre se le deja en su estado natural o no regenerado, el hombre ni quiere ni puede buscar al Señor. Y eso quedó claro. La segunda semana vimos también que Dios es soberano y que la salvación es un acto de gracia soberano. Es decir, que el hombre no escoge a Dios, sino que Dios amó al hombre desde antes de la fundación del universo y lo escogió no en virtud de lo que Dios vio en el hombre, sino que lo escogió por su amor eterno. La tercera semana tratamos de responder por quiénes murió Cristo. Y gloria al Señor, creo que quedó en claro de que Cristo murió por los suyos, de que Cristo murió por sus ovejas, de que Cristo murió por sus amigos, de que Cristo amó a la iglesia y murió por la iglesia. La semana pasada también nos formulamos una pregunta, tratamos de responder a la pregunta: ¿por qué una persona cree y por qué otra persona no cree? Y respondimos: por la gracia soberana de Dios. Esa fue la respuesta que nosotros encontramos en la Escritura. Bueno, hoy también tenemos una pregunta, queridos hermanos, y la pregunta que nos atañe en esta oportunidad es sencillamente así, se la suelto de una. ¿Puede un creyente perder la salvación? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Porque en el mundo carismático, en el mundo pentecostal, en mucho del mundo, en gran parte del mundo luterano, en la mayoría del mundo wesleyano, metodista, dicen que el cristiano sí puede perder la salvación. Vamos a investigar ahora por qué ellos afirman eso. La pregunta entonces es: ¿puede un verdadero creyente? Ojo con la diferencia que estoy haciendo entre un profesante y un creyente. Un profesante es alguien que visible o externamente profesa a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es un profesante. Profesante es aquella persona descrita por el profeta Isaías, a la cual el profeta Isaías se refiere: este pueblo de boca, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el típico ejemplo del profesante. Creyente es otra persona muy diferente. Que ambos se parezcan de la misma manera como hablan, que ambos se parezcan como alaban al Señor, que ambos se parezcan cuando ofrendan, que ambos se parezcan al venir a una iglesia. Sí, pero el profesante es sustancialmente diferente al creyente. Y esto debe quedar en claro. Y decimos, la pregunta que nos formulamos es: ¿podrá un creyente en verdad perder la salvación? Bueno, mis amados, yo sugiero, si ustedes así me lo permiten, que hoy abordemos este tema de una manera supremamente sistemática. Como en los temas pasados, cometeré gran injusticia al no explicar todos los detalles pertinentes a esta doctrina, pero vamos a mirar las bases, vamos a mirar su fundamento bíblico. Así que yo sugiero que procedamos de una manera muy sistemática, muy organizada, en 3 puntos. El primero, vamos a definir la doctrina de la perseverancia de los santos. Vamos a decir qué no es y qué es. Esto es lo primero que vamos a dejar en claro. El segundo punto, vamos a analizar cierta argumentación acerca de la doctrina de la perseverancia. Y en tercera instancia vamos a contemplar parte de la enorme cantidad de evidencia escritural que la palabra nos proporciona. Entonces esos son los 3 puntos sobre los cuales vamos a girar, por así decirlo, en la mañana de hoy. ¿Qué es y qué no es perseverancia? Es el primer punto. Como les dije, quiero comenzar desde una perspectiva negativa, es decir, quiero aclarar desde el comienzo que no significa perseverancia de los santos.
Entonces, perseverancia de los santos no significa que los profesantes de la fe en Cristo perseveren hasta el fin. Y este es el típico ejemplo de la persona que viene a la iglesia, de la persona que sirve, de la persona que da ofrendas, de la persona que canta salmos e himnos con nosotros y después lo vemos entregado al mundo y después lo vemos esclavo en el mundo y después lo vemos de regreso donde aparentemente salió. Ese es el típico caso de los profesantes. Entonces, la perseverancia de los santos no significa que todo aquel que venga a una iglesia, Dios tendrá tanta misericordia con él de que todo aquel que entre a una iglesia perseverará hasta el final. No, mis queridos amigos y hermanos. De hecho, el Señor nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquellos a quienes el Señor les diga en el día de juicio, apartaos de mí, hacedores de maldad, apréndanlo de una vez en el día de hoy, que no son creyentes que cayeron de gracia, sino que fueron profesantes que hablaban Señor, Señor, pero nunca hicieron la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Los profesantes entonces no perseveran, son los creyentes los que por la gracia del Señor perseveran. Fíjense ustedes en el otro caso latente que nos provee el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Dice la escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban en la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Se congregaban con la iglesia, pero no eran redimidos. Y miren la relación que hay entre quienes salieron y la perseverancia de los santos. Fíjense en ustedes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí viene el hermoso razonamiento del apóstol Juan. ¿Por qué? Si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En otras palabras es, si hubiesen salido de nosotros, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen perseverado junto con nosotros. Cuando una persona que viene a la congregación, que se congrega sin falta, de repente se le ve por el mundo y pasan 1, 2, 3, 4 meses, hasta años y estaba en el mundo, nosotros decimos, ay, el pobrecito apostató y muere en el mundo y muere en pecado y decimos, ay, el pobre apostató. No, nadie puede perder lo que no tiene, queridos amigos. Y si la persona no ha sido salva por la gracia del Señor, ¿qué salvación va a perder si no la ha tenido? Ese es el punto. La perseverancia de los santos no significa que los profesantes, en virtud de que están con los santos en un local, puedan permanecer en la fe hasta el final. La perseverancia de los santos tampoco significa, muy importante, sabemos que la salvación es por obras, no es por obras, es por gracia. Y entonces, si la salvación es por gracia y no es por obras, entonces de seguro, no solamente la salvación, repito, no solamente la salvación es por gracia, sino que la perseverancia también tiene que ser por gracia, porque es inconsistente de que Dios nos haya salvado por gracia y nos deje a nosotros para que perseveremos por obras. Espero que me entiendan el punto, porque es muy claro. Es inconsistente, repito, que Dios nos salve por gracia, pero que nos diga, es problema suyo, ahora usted persevere por las obras. No, mis amados hermanos, salvos por gracia y somos preservados por la bendita gracia de Dios. Son cosas hermosas. Entonces el hombre no tiene el poder para preservarse él mismo hasta el fin. Y afirmamos esto con vehemencia porque dice la Escritura, el Señor me librará. ¿Me librará quién? El Señor me librará de toda obra mala y, miren lo hermoso, me preservará para su reino celestial.
¿Cómo pueden decir mis amigos arminianos que no somos preservados por la gracia del Señor? Lo que Pablo está diciendo en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18 es esto: el Señor me librará de sucumbir ante el pecado. El Señor me librará de ir por el camino mundanal y me preservará para su reino celestial. Eso es lo que dice este versículo, mis amados hermanos. El Señor es quien nos libra y quien nos guarda. Nos hacemos la pregunta: ¿por cuánto tiempo nos guarda? ¿Nos guardará por un mes? ¿Nos guardará por 3 meses? ¿Nos guardará por 5 años, 10 o 15 años? No, fíjense la claridad de las palabras del apóstol Pablo: me preservará. ¿Quién? Yo me preservo, no. Cristo me preservará para su reino celestial. Lo que el apóstol Pablo dice aquí, queridos hermanos, es que los creyentes somos guardados. Buenas noticias: somos guardados por la gracia del Señor para que nos gocemos eternamente con Él en el reino celestial. Así que basten los falsos maestros de estar chantajeando a las ovejas de Cristo, que si se va con maldición, que si se va pierde la salvación. Eso no es lo que dice la palabra, y eso debería movernos a agradecer más y más al bendito Dios de nuestra salvación, queridos hermanos. La perseverancia de los santos no significa, escuchen, no significa que una vez la persona ha sido salva, entonces ahora la persona puede hacer todo lo que se le venga en gana. No es así. Ese es uno de los argumentos típicos. Bueno, entonces si usted fue salvo por gracia y si es salvo, entonces usted ahora puede hacer lo que sea, ya no va a perder la salvación. No, de hecho nosotros decimos lo contrario. La Escritura dice, o más bien el Espíritu mismo del Dios vivo a través del apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y tajantemente responde: en ninguna manera. Quienes por la gracia del Señor hemos sido salvos, quienes por la gracia del Señor hemos sido libertados del pecado, quienes por la gracia del Señor vivimos en la libertad de Cristo, no perseveramos practicando el pecado. Sí pecamos porque somos humanos, y la Escritura nos dice que el que diga que es hijo de Dios y no peca, ese le hace mentiroso. Sí somos hijos de Dios y lastimosamente pecamos, pues hay un remanente de pecado en nuestros corazones. Tengamos entonces cuidado, mis amados hermanos, y apreciemos estas gloriosas doctrinas. No dice la Escritura. Por el contrario, cuando somos salvos por gracia, el Señor nos concede de su gracia para avanzar en santificación, y eso es lo que hace todo genuino creyente. Cuando tú encuentras en las iglesias a personas que profesan la fe en Cristo y viven de una manera desorganizada, viven de una manera mundana, viven de una manera alborotada, tú te haces la pregunta: ¿qué es la gracia del Señor que está obrando en ellos? ¿Cuál es la santificación que ellos están obrando por la gracia del Señor? No, por lo contrario, nosotros los salvos, los verdaderamente salvos por la gracia del Señor a través de la fe en Cristo, en el Cordero sin mancha, nos santificamos a diario, mis amados hermanos. Perseverancia de los santos, escuchen, no significa que los creyentes jamás pequen o que los creyentes jamás se puedan alejar. Lo que significa es que los creyentes van a pecar, pero los creyentes van a regresar a Cristo arrepentidos una y otra vez. Eso significa. No significa que los creyentes se alejen, no se puedan alejar, significa que si el creyente cae en un estado de negligencia al leer la palabra o al orar o al congregarse, sí, el verdadero cristiano, el verdadero creyente se puede alejar, pero la Escritura me dice que siempre vendrá al rebaño. ¿Por qué? Porque siempre la voz del Señor, a la cual la oveja conoce, siempre lo traerá de manera eficaz hacia Él. ¿Acaso no escuchamos las dulces palabras de nuestro Señor?
Nadie, ni hombres, ni espíritus, ni demonios, ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de Cristo. ¿Qué es entonces perseverancia de los santos? Vamos a mirar al menos 7 aspectos de lo que significa. Vimos qué no significa, ahora veamos qué es lo que significa. Cuando hablamos, queridos amigos y hermanos, de perseverancia de los santos, hablamos que aquellos quienes han sido escogidos para vida eterna perseveran en fe hasta el final, gracias al poder de Dios. Repito, cuando hablamos de perseverancia de los santos, decimos que el creyente, quien ha sido salvo o quien ha sido elegido para vida eterna, persevera hasta el final gracias al poder de Dios. ¿Y dónde encontramos esta magnífica aseveración? Primera de Pedro, se las leo, Primera de Pedro 1:5, porque vosotros sois guardados por el poder del hombre, por tu fuerza de voluntad. No dice la Escritura, porque vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados, no solamente entonces somos guardados y preservados por el poder de Dios, sino, miren el para qué. Ya sabemos el por qué. Somos guardados, somos cuidados, somos preservados por el poder de Dios conforme a la palabra que le acabamos de leer. Ahora miremos el para qué somos guardados. Somos guardados, dice Primera de Pedro 1:4, somos guardados para disfrutar de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que Dios reservó para los suyos. Amados, cuando vamos de paseo, tomamos un teléfono, hacemos una reserva y la mayoría de veces los señores del hotel o del lugar hacia donde nos dirigimos honran esa reserva. Otras veces no honran esas reservas. Otras veces las reservas no son de la manera como las pedimos. Pero aquí Dios es el que ha reservado una herencia pura, incontaminada, incorruptible e inmarcesible, y la ha reservado para aquellos a quienes preserva por su poder. Eso me dice esta palabra, mis amados. Eso me dice este versículo. Qué hermoso, yo me gozo grandemente viendo las evidencias de la Escritura. Yo me gozo grandemente viendo las evidencias de la Escritura. Entonces, cuando hablamos de perseverancia de los santos, hablamos que las personas que han sido salvas por la gracia de Dios por medio de la fe, escuchen, cuando hablamos de perseverancia de los santos, hablamos que las personas que han sido salvas por la gracia del Señor, y esto por medio de la fe en Cristo, continuarán siendo salvas perpetuamente. Y nos decimos: ay, pastor, qué palabras tan hermosas. Ay, pastor, qué palabras tan maravillosas. Yo las quisiera creer, pero no las encuentro en la palabra. Bueno, quizás no la hemos buscado bien, porque Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que no, cuando venimos a Dios por medio de la fe en Cristo, no solamente somos salvos un día o 2 días o 3 o 4 días o 10 o 15 años? Fíjense, todo aquel que se acerca a Dios por medio de la fe en Cristo, Hebreos 7:25, es salvo perpetuamente, mis queridos hermanos, perpetuamente. Tercer punto, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, hablamos de que en virtud de que la salvación es del Señor, Jonás 2:9, no solamente en virtud de eso, no solamente Él llama a su pueblo a salvación, sino que se asegura de mantenerlos en ese estado. Pastor, usted me está sorprendiendo con el calibre de estas verdades.
Amados hermanos, no es mi verdad, no es porque yo sea muy hábil, es porque la palabra del Señor así lo dice. Fíjense en ustedes, Filipenses 1:6, en relación al punto que acabamos de anotar, estando convencido, dice Pablo, estando persuadido de esto. Escuchen, 2 puntos. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Cometeremos errores y Él los perfeccionará. Cometeremos desvaríos algunas veces y Él los perfeccionará. Somos santos en construcción. Somos imperfectos en proceso de perfeccionamiento. Pero miren el calibre. Aquel que comenzó la buena obra, aquel que os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, es el que se asegurará de que tú vayas y seas delante de Dios perfecto como Él es perfecto. El que comienza la buena obra la terminará. Escuchen esto. Es ilógico bajo todo punto de vista que Dios envíe a su Espíritu para darnos vida y que después permita que nosotros nos suicidemos o caigamos de la gracia. Es ilógico bajo todo punto de vista que el Señor vivifique nuestros corazones para después permitir que muramos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo lógico es, y lo que dice la Escritura, es que a quienes estaban muertos en delitos y pecados, Dios envió a su Espíritu vivificador, a su Espíritu regenerador, para que entonces tuviésemos vida, viniésemos a Cristo, viésemos a Cristo con los ojos de la fe y ahí fuésemos no solo perdonados, sino justificados, adoptados y también santificados en Cristo. Amados, el que comenzó la buena obra no se desanimará cuando tú te desanimes. El que comenzó la buena obra no se rendirá porque estés dándole mucho dolor, por así decirlo. El que comenzó la buena obra la terminará, la perfeccionará a pesar de ti mismo. Ese es el Dios cuya voluntad fue salvar y cuya voluntad también tiene que ser preservar. Cuando hablamos, punto número 4, de perseverancia de los santos, tenemos indefectiblemente que meditar en el carácter inquebrantable del sello real. Cuidado, importantísimo e igualmente hermoso. Cuando hablamos de perseverancia de los santos, lo primero o una de las primeras cosas que se nos deben venir a la mente es que fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y no un sello cualquiera, y no un sello de una carta que tú quitas con un cuchillo, y no un sello de un contenedor al que tú quitas con una navaja, no un sello de una carta o una estampa al que tú borras con agua. No, el sello que Dios nos ha dado a nosotros es el sello del Espíritu. Dice la palabra: en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo por supuesto creído en él, en ese momento, cuando escuchamos el evangelio y cuando por la gracia del Señor creímos en el evangelio, en ese momento, escuchen, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Usted sabe qué significa sellar? Sellar significa tapar para no volver a abrir. ¿Cómo es posible que nuestros queridos, nuestros amados hermanos arminianos no entiendan que en el momento de la conversión es el mismo Dios quien nos sella, quien nos protege con su Santo Espíritu? Y el sentido del versículo es este. Espero que ninguno de ustedes esté presa de esa práctica o mucho menos que la haya cometido hace poco. Pero en nuestros tiempos pasados, cuando más, incluyéndome a mí, lo digo con vergüenza, íbamos a empeñar o teníamos el vicio de empeñar las cosas, entonces íbamos y dejábamos una prenda y ellos nos daban un dinero y la garantía de que íbamos a volver se basaba no en la palabra, sino en lo que dejamos.
Bueno, mis amados, vean por ustedes mismos la garantía de que el Dios omnipotente va a terminar la obra en cada uno de nosotros es que nos selló con su Santo Espíritu. Es una promesa maravillosa, mis amados. Y donde está el Espíritu Santo, para aquellos de ustedes que quizás no lo saben, donde está el Espíritu Santo no puede cohabitar un espíritu inmundo. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, para aquellos de ustedes que aún todavía creen en exorcismos y en atar demonios y en todas estas cosas, el cristiano, en virtud de que tiene a su espíritu, al Espíritu Santo de Dios, en él está sellado, en él nadie más puede entrar en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque está sellado, primera instancia. Segundo, porque adentro está el Espíritu Santo. Ahora, el pecado no espanta al Espíritu Santo, el pecado no echa al Espíritu Santo, el pecado contrista grave y fuertemente al Espíritu Santo. Una cosa es contristar y otra cosa es echar. No, mis amados, fuimos sellados en el Espíritu Santo como una promesa que Dios nos hizo de que tendríamos en Él vida eterna. Cuando hablamos, quinto punto, de perseverancia de los santos, hablamos de la obra preservadora de Dios en los santos, por medio de la cual Dios los preserva, Dios los guarda, Dios los cuida y Dios mismo los protege. Miren, les leo un versículo hermoso. Juan 6:39, se los leo, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escuchen, que todo, no algunas cosas, todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, ni uno solo. De todo lo que el Padre le dio a Cristo, Cristo está diciendo, la voluntad del Padre, el decreto eterno del Padre, es que todas aquellas ovejas que pasaron de manos del Padre a mí, ahora yo las tenga y de ellas no pierda ni uno solo. Eso es perseverancia de los santos, mis amados hermanos. El punto a donde los quiero llevar es que el cristiano no persevera porque tenga la fuerza o el deseo de perseverar hasta el fin. El cristiano persevera hasta el fin porque es Dios quien lo preserva. Y es importante que nosotros entendamos esto, mis amados. No hay lugar para el chantaje. Hay lugar en la palabra del Señor para la certeza, para el gozo. Veamos este versículo, Juan 10:28, el que ahora leíamos. Y yo les doy vida eterna. ¿Por qué los hermanos arminianos no entienden este versículo? Bueno, ni ese ni muchos otros. Y yo les doy vida eterna, mis amados. ¿Qué es eternidad? Eternidad es que no tiene fin. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor nos dice que Él nos da vida eterna, no dice, les voy a dar una vida eterna que dure 5 años, les voy a dar una vida eterna que dure 15 años. Dice, les voy a dar vida para siempre. Cuando Cristo entra en nuestros corazones y cuando Cristo es el regente de nuestros corazones, Cristo nos da vida para siempre. He ahí la certeza de nuestra salvación, mis amados. En Cristo, en virtud de que estamos en Cristo, tenemos vida. Cristo dice en su palabra, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hay lugar para que estén chantajeando a nadie diciéndole, si usted se va pierde la salvación. Como si la salvación dependiera de un hombre que predica, o como si la salvación dependiera de un techo y 4 paredes. La salvación depende de la persona de Cristo, y el profesante no está en Cristo, mas la palabra me dice que es el cristiano el que está en Cristo, y ese estar en Cristo sucede en el momento que ejercitamos la fe que Él mismo nos ha dado. Así que, mis amados hermanos, el punto es, el cristiano está en Cristo, y en virtud de que Cristo vive, nosotros también viviremos. Qué hermosas verdades, qué hermosas verdades. Creemos que la Biblia dice que los hijos de Dios son preservados en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura lo dice.
Nosotros creemos algo porque la Escritura lo dice. Si la Escritura no lo dice, no lo podemos creer. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Mis amados, quiero que ustedes lean el versículo 28. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni espíritu, ni potestades, ni el mismísimo Satanás, ni las puertas del Hades podrán arrebatarnos de las manos del Cristo que vive para siempre. Nadie. ¿O será posible que las manos de Cristo no tengan el poder para sostener las ovejas? ¿Usted cree que eso es posible? ¿O podrá la fuerza del lobo vencer la fuerza del pastor de pastores? ¿Usted lo cree posible? ¿O podrá perder Cristo a quienes rescató a precio de sangre? ¿O permitirá aún más, permitirá el Rey de Gloria que un vulgar ladronzuelo le arrebate una de las piedras preciosas que adornan la corona de gracia? ¿Permitirá el Señor que alguien se le acerque y raponee a aquellos a quienes Él llama, son ustedes mi tesoro especial? ¿Lo permitirá? Yo no sé qué Dios lo permitirá. El Dios de la Escritura no permitirá eso, porque lo dice en claro y lo deja en claro. Nadie. Ese nadie es muy curioso, porque ese nadie puede implicar a Satanás, puede implicar espíritus malignos, puede implicar el pecado, pero ¿sabe? Ese nadie también lo incluye a usted mismo. Nadie arrebatará a una de mis ovejas de mi mano. Fíjense cómo el Señor se expresa. Nadie arrebatará a una de mis ovejas de mi mano. Hemos visto entonces qué es y qué no es perseverancia. Ahora yo quiero que examinemos cierta argumentación de la doctrina de la perseverancia. El argumento arminiano, lo digo con respeto, corre alrededor de las siguientes líneas de pensamiento. Los arminianos enseñan que una persona, escuchen, puede caer del estado de gracia, perdiendo así la salvación que una vez la persona ganó. Eso es lo que dice la doctrina arminiana. Yo lo que tengo para decir es que este sistema de pensamiento antropocéntrico, en otras palabras, lo que está afirmando es, bueno, si el hombre, recuerden que para el arminiano es necesario que el hombre produzca la fe antes de ser regenerado por el Espíritu del Señor. Te digo, es tan increíble que es como ver esta pared negra. O sea, todavía no lo puedo comprender, y todavía ninguna otra persona con sentido común lo puede comprender. ¿Cómo una persona puede esgrimir una fe salvadora antes de haber sido regenerado? Me pregunto. Bueno, la Escritura no me dice eso, pero volvamos aquí al punto para no desviarnos. Este sistema antropocéntrico afirma, bueno, que si el hombre es el que produce la fe para que Dios lo salve, entonces es el mismo hombre quien tiene que trabajar arduamente para permanecer en esa fe. Porque si no trabaja arduamente y si no permanece en esa fe, decimos, pierde la salvación. Bueno, la Escritura no me habla así. Por el contrario, la Biblia afirma que la fe es un don de Dios, mis amados hermanos. La Biblia afirma que la fe es un don de Dios, Efesios 2:8, y no solamente eso, sino, miren lo hermoso, sino que Cristo ora e intercede como sumo sacerdote para que la fe de los suyos jamás falte. Ese es uno de los oficios de nuestro Cristo, de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Dios hecho hombre, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para que nuestra fe nunca falte. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo os digo que yo he rogado por ti para que tu fe
nunca falte. Oh, pastor, esto solamente es para Pedro. No, mis queridos hermanos, quien es sumo sacerdote y quien lo fue de Pedro, lo es también de nosotros. Cristo como sumo sacerdote no solo intercedió por Pedro, sino, como dice Juan capítulo 17, sino por todos aquellos que habrían de creer en su palabra, me dice Juan capítulo 17. Así que cuando nosotros vemos que Cristo le dijo a Pedro, he orado para que vuestra fe no te falte, es también, no se nos olvide, una promesa para nosotros, porque Cristo no está en los cielos durmiendo, ni descansando, ni como rey dándose los privilegios mundanos que tienen los reyes de este mundo, sino que está ejerciendo perfecta y eternamente su labor como intercesor o como sumo sacerdote. ¿Pidiendo qué? ¿Pidiendo las riquezas de este mundo como lo enseñan muchos? No, rogando para que nosotros seamos preservados. ¿Entienden ustedes que nosotros perseveramos porque el Dios hecho hombre intercede por nosotros? La certeza de nuestra salvación, pues, no está en lo que nosotros hacemos o hayamos hecho, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Allí está, mis amados hermanos. Y bien dice la Escritura en instarnos a todos a poner nuestra mirada, ¿en quién? ¿En la iglesia? ¿En el techo? ¿En el pastor? No me dice la Escritura. La Escritura nos insta a que pongamos la mirada en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. En Él ponemos nuestra mirada. En Él somos salvos para siempre. Podría hablar mucho, se me agota el tiempo. Digamos, queridos hermanos, resumiendo los 5 puntos del arminianismo, que por cierto, y lo digo con respeto, hay grandes hermanos arminianos, eso no lo vamos a negar, pero resumiendo los puntos del arminianismo, solamente podemos llegar a la conclusión de que estos enseñan lo opuesto a la Escritura. Ahora la pregunta es, pero pastor, ¿cómo usted dice que los hermanos arminianos son salvos? Los hermanos arminianos son salvos por la misma gracia de Dios que salva a otros hermanos, incluyéndonos a nosotros. Así que esto no es una predicación para separar a los arminianos de nosotros, no, mis amados hermanos, es un mensaje, es un sermón para que nosotros apreciemos que nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. Y miren los argumentos que a continuación les traigo para que consideren. 1. El pecado ya no se enseñorea de los creyentes. Eso es muy importante. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos porque Cristo cumplió la ley moral en su total perfección, sació la justicia del Señor e imputó por mera gracia todos los beneficios de una vida obediente a nuestro favor. Así que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y si bajo la gracia, el Señor es claro diciendo que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Nada, escuchen, nada puede separar al Hijo de su Padre. Si Dios por su bendita voluntad nos ha hecho sus hijos, nada nos podrá separar de Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Estamos en Cristo y nada nos podrá separar de ese amor. ¿Cómo pueden entonces decir los hermanos
que podemos caer de la gracia de Cristo si estamos en Cristo. Repito, ¿acaso los brazos de nuestro pastor son débiles? ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor mismo sacó con brazo fuerte y con brazo extendido y juicios grandes a Israel de Egipto? ¿Acaso no me dice la Escritura que el Señor nos ha sacado del hoyo de la desesperación, del lado cenagoso? ¿Acaso el brazo que nos sacó del lodo cenagoso es el brazo que nos va a volver a tirar en el mismo? El brazo de Dios no es así, mis amados hermanos. ¿Le fallamos al Señor? Sí, le fallamos. Le fallamos más a menudo de lo que queremos, quizás sea el caso. Pero Dios no es un Padre perverso que nos salva, que nos ama, que nos trae así, que nos perdona y que luego nos adopta para después echarnos a la calle a patadas. Ese no es el Dios de la Escritura, mis amados hermanos. Dios no nos llama para que intentásemos, escuchen, Dios no nos llama, me muevo hacia el final, Dios no nos llama para que intentásemos alcanzar la gloria. Dios no nos está llamando para decirnos, mira, yo te voy a salvar y ya queda cuenta tuya. No, ese Dios no es así. Nuestro Dios, el Dios de la Escritura, como dice segunda de Tesalonicenses 14, dijo, sino que nos llamó mediante el Evangelio con el propósito de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que Dios no te llama a que seas salvo y después te dice, oye, ¿te metiste en esto? Ahora tú lo arreglas. Eso parece que fuese lo que dijese el arminiano. La Escritura dice que somos llamados por la gracia del Señor, pero somos llamados para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4 en este cierre: Dios nos guarda sin caída. Oh, sí tropezaremos, pero ¿qué dice la Escritura? Dios no dejará postrado al justo. Dios nos guarda sin caída. Miren la doxología, miren la manera gloriosa como Judas cierra su carta. Y ahorita recordamos que somos guardados, somos preservados en el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Él es el único que tiene el poder para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha. La pregunta es, ¿tienes tú el poder para guardarte sin caída? Debes responderte. Judas 1:24 me dice que el único que tiene el poder para preservarme, el único que tiene el poder para guardarme sin mancha, el único que tiene el poder para preservarme, para que yo persevere por su gracia, a ese Dios, honor, gloria, poder, hoy y por los siglos. Amén. Ese es el Dios de la salvación del creyente, mis amados. Amados, cierro diciendo, la teología arminiana hace ver a Dios como un débil pastor que cuida las ovejas, pero que no puede evitar que el lobo se las robe. La teología arminiana presenta al Señor como un pastor irresponsable que ve que sus ovejas se alejan y deja que ellas se alejen de Él para siempre. Pero el Dios de la Escritura, mis amados hermanos, es un Dios diferente al que las doctrinas arminianas quieren presentar. Porque Dios no es débil para dejarnos perder, porque Dios no es irresponsable para permitir que nos alejemos del todo. Escuchen, sino que Dios, por lo contrario, es un Dios que amor y con paciencia nos trae al redil y cierra las puertas del redil para que el lobo no entre a robar a ninguna de sus ovejas. Y si al Dios omnipotente le toca darnos vara y callado, y si al Dios omnipotente le toca arrastrarnos, Él lo va a hacer, porque Él prometió por sí mismo que nadie nos iba a arrebatar de sus manos. Dios es un Padre compasivo, mis amados, no un Padre cruel que después de darle abrigo a su Hijo se lo quita
para que se muere de frío cuando éste le falle. Dios es un Padre misericordioso y no un Padre despiadado que le da comida a sus hijos por un día, pero que los pone a aguantar hambre por la eternidad, cuando quizás no le dan gracias por ella. Dios es un Padre responsable, no un Padre irresponsable que nos adopta en su familia y luego nos desconoce y nos echa a la calle. Amados, la salvación de un verdadero creyente no se pierde, porque la sangre del Cordero ha sido derramada, porque el precio ha sido pagado, porque el pecado ha sido expiado, porque el perdón ha sido obtenido y porque la paz ha sido para siempre lograda en el Calvario. Por eso, no por nosotros, por eso nosotros somos salvos hoy, mañana y por los siglos. Cierro diciendo, dame un minuto más. Cristo en la cruz del Calvario no pagó por los pecados que cometimos hasta el día de nuestras conversiones. Cristo en la cruz del Calvario pagó por los pecados que cometimos hasta el día de nuestras conversiones y de ahí en adelante hasta el día de nuestras muertes. La obra de Cristo fue suficiente, dice la Escritura, para expiar todos los pecados de cada una de sus ovejas. Descansemos pues en la obra de Cristo. Demos gracias al Señor por la obra de Cristo. Reclamemos estas promesas divinas que hoy las tenemos en Cristo. Demos gracias al Señor y vamos a cantar, mis queridos amigos y hermanos, el último himno, con gozo, con agradecimiento, con regocijo de corazón. Es el himno número 72. Load al gran Rey, su gloria cantad, himno 72.